Buenos días. Hoy tengo el gusto y el honor de conversar con Fernando Iwasaki, uno de los escritores, ensayistas e historiadores más brillantes de nuestra historia. Él es maestro en el arte de la erudición y sensibilidad. Iwasaki ha explorado, como pocos, la relación entre memoria, rito y experiencia humana en sus escritos. Con todos vosotros, Fernando Iwasaki. Fernando, muchísimas gracias por concederme esta entrevista y me gustaría hablar contigo sobre cómo has llegado la figura de Mircea Eliade a tu vida y la importancia que tuvo él en ella. Bueno, Alexandra, mil gracias a ti por crear estos espacios para poder conversar sobre temas, autores, libros tan esenciales para los que nos movemos en este universo de la historia de las religiones y del mundo oriental. También aprovecho para darle las gracias a la Universidad Loyola Andalucía, que nos ha permitido dentro de sus instalaciones poder tener esta conversación. Y mira, te diría que me acerqué a la obra de Eliade desde adolescente porque siempre me interesó la mitología griega. Como lector de mitología griega, pues leí todo lo que un niño lee cuando está interesándose por esos temas. Leí los poemas homéricos, leí libros de divulgación sobre los mitos, leí a Robert Graves, pero en un momento determinado, la lectura precisamente de Robert Graves me hizo pensar que debía subir un escalón en mi interés por la mitología y por el mundo de los dioses de la antigüedad. En ese momento no me planteaba todavía nada relacionado con Oriente y coincidió con mi entrada a la universidad. Yo entré a la universidad en el año 78, tenía 16 años, y prácticamente desde las primeras asignaturas de historia que cursé en la universidad, ya el nombre de Eliade era una constante. Y entonces fue así como busqué los libros de Eliade. Los había publicado Alianza Editorial en libro de bolsillo y una editorial española, Guadarrama, que hoy en día me parece que está absolutamente desaparecida. Pero fue así como los dos primeros libros de Eliade que yo leí fueron Lo Sagrado y lo Profano y El Mito del Eterno Retorno. Dos libros que leí, subrayé, anoté, que me parecieron absolutamente fascinantes porque por primera vez yo podía darme cuenta que los mitos no eran simplemente narraciones, sino como planteaba Eliade, eran epifanías y formaban parte de una forma sistémica de entender lo sagrado. El mismo concepto de lo sagrado ya era especial y por lo tanto la dimensión del tiempo, la magnitud del espacio, todo empezó a adquirir un sentido completamente distinto gracias a la lectura de Eliade. Si yo mirara pues las fechas, porque yo en esta época le ponía fechas a los libros que compraba, El Mito del Eterno Retorno lo compré en el año 79, es decir, prácticamente desde los 17 años empiezo a adquirir todos estos libros. Recuerdo que Herreros y Alquimistas, este libro que está en bolsillo de Alianza Editorial, fue un libro decisivo para lo que fue mi formación temprana, porque mi tesina de grado la hice sobre los simbolismos religiosos en la metalurgia prehispánica, basándome precisamente en lo que había descubierto hechizado leyendo Herreros y Alquimistas. Y debo agregar que en mi universidad, la Universidad Católica de Lima, había un profesor extraordinario, un hombre absolutamente erudito y con un prestigio humanístico enorme. Él se llamaba Honorio Ferrero y Honorio había sido compañero de Eliade en París. Primero discípulo suyo, luego pues ambos colegas, y cuando se produjo la Guerra Mundial, la Segunda, Honorio Ferrero emigró al Perú y todos sus conocimientos, todos sus estudios sobre Eliade y el mundo de las religiones orientales lo aplicó en mi universidad, y por eso es que varias generaciones
de humanistas de mi universidad, crecimos marcados por el magisterio de Honorio y por lo tanto influidos por la lectura de Mircea Eliade. Honorio además fue profesor mío de Historia de las Religiones, dirigió mi tesina de grado y cuando el profesor Ferrero se jubiló, aquella asignatura de Historia de las Religiones comencé a impartirla yo. Por lo tanto, Eliade no solamente ha sido una lectura decisiva en mi vida, sino que ha formado parte de mi formación profesional, es pasto de mi alma, como diría Gracián. Pues es increíble, ¿no? O sea, cómo realmente ha influido la figura de Mircea Eliade en ti, ¿no? En mí y ya te digo, en prácticamente varias generaciones de humanistas que estudiamos en una universidad en Lima, en el Perú, con independencia de que Eliade fue muy influyente en los años 70 y 80, pero particularmente en mi universidad es que gracias a Honorio Ferrero tuvo un magisterio inmenso. Y te preguntas alguna vez o comentaba alguna vez tu profesor la fascinación que empezó y marcó también a Eliade en su búsqueda de más allá de los mitos y de la historia de las religiones en su viaje a India que realizó con 21 años? Bueno, esto es algo que yo he ido ampliándolo con el paso del tiempo. Es decir, cuando tú eres tan joven, y en esa época yo lo era, ¿no? 17, 18, 19, 20 años, en mí lo importante era la avidez por el conocimiento. Y me reprocho no haberle dedicado la misma importancia a la vida de los autores que me interesaban. Pongo un ejemplo que me parece importante. En aquellos años tuve que leer varios libros de un historiador francés, Marc Bloch, y sin embargo no presté atención a su vida. Marc Bloch fue prisionero en un campo de concentración, fue asesinado por los nazis y el libro que yo leía en mi universidad, que se llamaba Introducción al Estudio de la Historia, lo había escrito en la cárcel, en la prisión, sin bibliografía, sin biblioteca, simplemente con todo lo que él tenía en su cabeza y en su memoria. Bueno, pues cuando yo era estudiante universitario no le presté atención a eso y me concentré en el libro. Lo leí como historiador, pero creo que no lo comprendí como persona hasta que yo mismo no tuve la madurez suficiente. Eso me pasó con Eliade. Es decir, que para mí lo importante no solamente era leer estos libros fascinantes de Eliade, ¿no? De los herreros y alquimistas, Mito y Realidad, el de Mefistófeles y el Andrógino. Algunos de estos libros yo esperaba meses, años para comprarlos, porque el Perú no era un país a donde llegaran de pronto todos los libros publicados en España. Por ejemplo, este Tratado de Historia de las Religiones, yo sé que es una edición pues ya absolutamente inencontrable, se ha reeditado, pero poder comprar los 2 volúmenes en el Perú, probablemente este lo compré en un mes y este pasados otros meses, y de mi trabajo como profesor en una academia, sus libros sobre historia de las religiones, imágenes y símbolos, y sobre todo este libro que a mí me parecía extraordinario, el chamanismo. Bueno, pues todos estos libros, para mí era lo importante, para mí era leer a Eliade, pero no sabía mucho de la vida de Eliade. Mi profesor Honorio Ferrero, cuando conversaba conmigo, y casi siempre en su despacho, él recordaba muchas cosas de su juventud en Europa, de su juventud en Berlín, porque él estuvo en Berlín cuando fue la noche de los cristales rotos, y entonces ahí supe que Honorio también era budista. Y entonces cuando los nazis entraron en su casa para llevarse arrestada a una mujer que trabajaba para él y que era judía, él juró sobre la Biblia que ella era católica. Y sin embargo, él sabía que era judía, pero él me decía, claro, yo tenía que elegir lo que moralmente era correcto. No dije la verdad, pero lo que dije salvó la vida de una persona. Y él
además decía que si solamente hubiera tenido esta conducta desde la ortodoxia cristiana, pues esa, a lo mejor habría tenido que entregar a esa mujer. Pero que fue su visión oriental de la vida lo que le hizo comprender que no estaba mintiendo, que no estaba haciendo algo malo. Entonces ahí es cuando él empezó a interesarme por el mundo oriental, saber que mi profesor, que había nacido en Italia, que era un catedrático de una universidad católica, a la vez él mismo era budista, pues a mí eso sí me interesó. Y entonces fue en ese momento cuando Honorio Ferrero me habló de esos años en París con Mircea Eliade y con otros discípulos que se aproximaron a las religiones orientales sin renunciar, sin abdicar de sus creencias occidentales cristianas. Para mí eso era algo absolutamente novedoso, porque siempre lo que habíamos estudiado en la historia era fenómenos de evangelización, de conversión, de abandono de una fe para pasarte a otra, pero de pronto Honorio era para mí el ejemplo vivo de que tú podías tener esta vivencia calidoscópica de la fe, ¿no? Y por supuesto, estos libros que tengo aquí, que son prácticamente el legado religioso, académico de Mircea Eliade, de la historia de las ideas y creencias religiosas, obra fastuosa que dejó inconclusa porque falleció, pues estos libros son libros en los que Eliade habla del cristianismo primitivo, habla de las religiones de la India, de la China, y ahí es cuando tú descubres que efectivamente no había ninguna contradicción, pero todavía yo no había conocido o investigado la vida de Eliade. Eso es algo que lo empecé a hacer ya mucho tiempo después, ya viviendo en España, ya con acceso a otros libros de Eliade que no me pude comprar en el Perú en los años en que yo era estudiante. Pues me parece increíble, o sea, el acercamiento que tuvo su maestro Honorio, ¿no? Aun siendo católico, al acercamiento al budismo, porque sí es verdad que, por ejemplo, en todas las tradiciones índicas dice que si vas a cometer algún tipo de violencia, en este caso, o sea, decir algo que sea verdad, pero con ello vas a cometer algo violento, mejor te lo callas, ¿no? O dices otra cosa. Y eso fue realmente lo que dijo Honorio. Eso fue lo que él hizo, ¿no? Él sabía que de su palabra podía producirse la muerte de una persona a quien además él quería, y era una persona que convivía con él, ¿no? Entonces, él siente que moralmente no hizo nada malo, mintiendo al decir que ella era católica y no judía. Exacto, porque por ejemplo en todas las tradiciones índicas, en religiones o un desarrollo de pensamiento, la ahimsa, la no violencia en sánscrito, es la mayor cosa, lo que tienen en común absolutamente todas las tradiciones índicas, ahimsa, la no violencia. Y la segunda cosa también es satya, o sea, decir la verdad, pero siempre y cuando no hagas violencia. Y en este caso, pues Honorio ahí hizo realmente... Sí, fue coherente con esta espiritualidad oriental que incorporó a su vida. Y acerca del Tratado de las Religiones, ¿no? Como estudiaste con Honorio, y al final también hiciste tu tesis del Tratado de las Religiones, hay asignatura que también impartes, ¿no? ¿Qué es lo que más te preguntan tus alumnos sobre el Tratado de las Religiones o sobre algo de la obra de Mircea Eliade, en cómo, porque Mircea Eliade ha sido uno de los más portentosos a nivel mundial, ¿no? A nivel de conocedor de lo que son el Tratado de las Religiones, y ha sido un inspirador para todos, ¿no? Con un gran conocimiento. ¿Eso cómo lo has llevado a tu campo? Bueno, siempre digo que para mí hay una triple B esencial en mi vida, ¿no? Que son los Beatles, Borges, la tercera me la guardo, pero en fin.
pero Eliade forma parte de ese fundamento de mi vida. No hay una letra B, pero Eliade es, junto con Borges y alguno más, una esencia de mi formación. Pero en una asignatura de Historia de las Religiones, no solamente puedes hablar de Eliade, ¿no? Entonces, imagínate en una facultad de Historia de un país hispanoamericano con una población precolombina muy importante, como fueron los incas y otros pueblos andinos, con sus propias religiones. En realidad, ¿por qué enseñar una asignatura de Historia de las Religiones? Para proporcionar las herramientas que le permitan a esos estudiantes luego comprender, dilucidar los mitos andinos, los documentos que hablan de las extirpaciones de idolatrías, etc., ¿no? Entonces, Eliade en ese sentido te aporta las herramientas fundamentales, porque las categorías del mito, del rito, del tiempo sagrado, del concepto de lo sagrado en sí es fundamental. Pero luego eso tienes que enriquecerlo pues con Dumézil, con Carl Jung, con Gerardus van der Leeuw de la fenomenología de la religión y con otros autores, pero evidentemente el tronco esencial es Mircea Eliade con todos sus estudios maravillosos sobre el chamanismo, sobre el éxtasis, sobre la manifestación de lo sagrado. Y claro, eso los estudiantes lo asimilaban con muchísimo interés, porque muchas veces ocurre que nos aproximamos al fenómeno de lo religioso con bastantes prejuicios y sobre todo con la mirada que proviene de una cultura monoteísta. Exacto. Entonces, desde esa mirada monoteísta, el concepto de lo sagrado es un concepto que está incompleto. A mí me parece, por ejemplo, muy importante un librito de George Steiner que se llama La nostalgia de lo absoluto. Es un ensayo muy breve, pero donde Steiner dice que los pueblos mediterráneos monoteístas que han tenido pues, durante más de 1000 años el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, en esta época más bien laica, en esta época más bien agnóstica, lo que experimenta Europa es una especie de vacío, la ausencia de lo absoluto, que lo intentan llenar a veces con una espiritualidad, y ahí entra el mundo oriental del que podemos hablar dentro de un momento, pero que ese vacío no se logra colmar, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí es interesante porque si efectivamente la sociedad contemporánea, si el ser humano fuera intrínsecamente, digamos, descreído, no sentiría esa nostalgia de lo absoluto. Pero también es verdad que ese espacio de lo absoluto, cuando lo intentan llenar no con una religión, sino con, vamos a decirlo así, unas técnicas de la espiritualidad, donde podría entrar el yoga y algunas cosas más de las que seguro vamos a conversar, es porque nuestro concepto occidental de lo sagrado y de lo absoluto no cubre todos los espacios de la condición humana, ¿no? Y por eso es que conocer lo oriental es tan importante. Estoy de acuerdo contigo, Fernando. Bueno, que me gustaría, sobre su estancia en India, entonces me has dicho, y sobre la práctica de yoga que tuvo Eliade, ¿no tienes conocimiento? Bueno, no tuve conocimiento cuando era estudiante universitario. Esto es algo que luego, por mi cuenta y por la lectura de Eliade, sí he ido ampliando. Es decir, Eliade es prácticamente el que introdujo en el mundo académico occidental el conocimiento y el estudio del yoga. Y Eliade escribió, si no recuerdo mal, 4 libros esenciales sobre el yoga, pero como él mismo practicaba el yoga y como él mismo tuvo maestros de yoga eminentes, él, para mí, fue capaz de separar esa dimensión personal en la que él vivió el yoga de la dimensión académica en la cual el yoga está diseminado por todos los libros que le conocemos.
Entonces a mí me parece que si, por ejemplo, en mi caso, yo hubiera sido, igual que Eliade, alguien que incorporaba el yoga en su vida, pues entonces sí, habría sido muy importante para mí estudiar ese tipo de obras, porque a mi vez las habría aplicado en una suerte de forma de vida, pero que no era el caso. Es decir, para mí, cuando Eliade investiga académicamente el yoga y te demuestra cómo el yoga está presente en la India, pues en la época de los Upanishads, en la época del hinduismo, en la época del jainismo, en la época del budismo, o sea, el yoga está constantemente presente, no es una religión, no es una espiritualidad, es otra cosa. Y sin embargo, esa otra cosa permite que tu experiencia religiosa en cualquiera de estas otras religiones sea completa. Entonces son unos universos distintos, ¿no? Y creo que así como Eliade los pudo separar en su producción bibliográfica, sin renunciar a ellos en su experiencia de vida, yo me limité a la parte académica. Yo me limité a leer, a estudiar aquello que Eliade había escrito sobre la India, pero no profundicé en esa parte que tenía que ver con el yoga porque no había incorporado ni he incorporado el yoga a mi vida. Pues Eliade encontró en Rishikesh y en su maestro, fue el Swami Surendranath Dasgupta, y siempre hablo de India como que en India él encontró que lo sagrado era real. ¿Y cómo interpreta esa afirmación cuando dice Eliade que en India encontró que lo sagrado era real? Porque más allá del yoga que conocemos actualmente a nivel mundial, ¿no?, que es básicamente las cosas más básicas que tiene una persona en la mente que se acerca al yoga son únicamente posturas, y eso no es así porque, como bien dices, o sea, el yoga está presente desde hace más de 2500 años en los Vedas, y es el yoga, ¿no?, de la raíz yug, de unir en sánscrito, es el esfuerzo que tenemos que hacer cada uno para llegar a un estado de paz. Es muy distinto hoy en día a lo que realmente el yoga puede significar para muchísimas personas. Pero el yoga también tiene mucho significado y es realmente encontrar ese camino de vida, ¿no?, que te lleva a detener los pensamientos, los más de 72.000 pensamientos que tenemos al cabo del día y frenarnos esa actividad mental. Y él encontró, la parte que yo conozco, encontró en el yoga y en India esa conexión con uno mismo, el autoconocimiento de uno mismo y el conocimiento interior de él. Y en las prácticas posturales, de meditación, de respiración, una parte que realmente poco se le da valor en Occidente, en la parte del yoga, las técnicas de respiración y lo importante que son. Y vuelvo a hacerte la pregunta, ¿qué de real piensas tú que fue que él decía, lo más importante, que en India encontró que lo sagrado era real? ¿Has encontrado, por ejemplo, en lo sagrado, lo profano y en lo sagrado y lo profano de su libro algo de ello? Pues cuando he releído a Eliade con los años y sobre todo con la madurez que vas adquiriendo por la experiencia y por la edad, para Eliade la vivencia de lo sagrado supone la hierofanía, ¿no? La hierofanía es como la epifanía de lo sagrado, en el momento en el que tú eres consciente de que lo sagrado se está manifestando. Esto es interesante escribirlo, pero tú lo puedes leer y no entenderlo. Y probablemente en el mundo occidental la mayor parte de las personas no lo entendemos porque no lo vivimos. Es decir, una cosa es el creyente convencional y otra cosa es el creyente que además es un místico. El místico, que puede ser judío, que puede ser musulmán o que puede ser católico, es alguien que efectivamente para poder vivir esa epifanía, esa hierofanía, tiene que prepararse no solo mental, sino físicamente. Y los místicos en el mundo cristiano, Santa Teresa, San Juan de la Cruz
y muchísimos más, pues hoy en día prácticamente los vemos como personas extrañas, ajenas a lo que es la vida cotidiana. Pero es que eso no es igual en Oriente. En Oriente la mística supone una serie de pautas de conducta que tú ejecutas en tu vida cotidiana desde que te despiertas en la mañana hasta que incluso sigues dormido. ¿Por qué? Porque es como una vigilia permanente del alma. Entonces, esto supone que en el mundo oriental tú tienes esta parte, llamémosle doctrinaria, de las creencias religiosas, pero luego está esa otra parte que sin renunciar a lo espiritual es a la vez muy material. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una respiración, tiene que ver con una alimentación, tiene que ver con movimientos, tiene que ver con una serie de acciones que tú ejecutas y que predisponen tu condición humana a esa experiencia que no es humana y que es la hierofanía. Entonces, Eliade descubre que en el mundo oriental estas dos cosas están a su alcance. Entonces, él experimentó personalmente, gracias al conocimiento del yoga, a la práctica del yoga, que podía llegar a experimentar esa conciencia de lo sagrado. Lo que no nos dice, pero en cualquier caso lo deja abierto, es que su conciencia de lo sagrado tuviese un signo doctrinario concreto, es decir, Eliade, que se forma en el cristianismo ortodoxo, regresó de la India no solamente con todo este deslumbramiento oriental, sino que luego se aproximó otra vez a su cristianismo ortodoxo rumano. Es decir, que el mundo oriental le permitió regresar hacia sus propias raíces religiosas. Esa hierofanía experimentada por Eliade, nunca nos dijo Eliade que fue budista, nunca nos dijo que fue cristiana, no interesa. Pero él experimentó algo y fue gracias a que se dio cuenta que había una condición material indispensable para poder conciliarla con esa otra experiencia más bien inefable, ¿no? Sí, porque muchas personas dicen, bueno, es que el yoga es una religión, va en contra del cristianismo. Me he encontrado una monja que me preguntaba, bueno, es que en el yoga invocáis a alguien y entonces eso va en contra de nuestra religión. Y realmente pues no es así, ¿no? No, eso es ignorancia y en fin, no hay que darle importancia, aunque es verdad que en diferentes épocas de la historia, incluso en el siglo XX, la jerarquía eclesiástica se ha pronunciado contra el yoga, cuando en realidad no es una religión el yoga, ¿no? No, y hay demasiados, bueno, hay jesuitas que practican yoga y que tienen muchos libros de yoga. Y Pablo Dors, por ejemplo, lo practica y ha sido muy importante en su libro Biografía del Silencio. Él explica cómo llega en la meditación a esa vivencia mística gracias al yoga. Sí, pues en relación a eso, la teoría del eterno retorno, el cual habla muchísimo Eliade en uno de sus libros, ¿cambió la forma de leer los mitos o cómo explicaría la vigencia en la cultura contemporánea de la teoría del eterno retorno? Bueno, a mí me parece que esto es maravilloso. Bueno, ya estaba más o menos enunciado por Nietzsche y si vamos hacia atrás, pues ya estaba en Platón, ¿no? En realidad, el eterno retorno, Eliade lo lleva al mundo del análisis de las religiones porque él en sus estudios sistematiza lo que vamos a llamar los itinerarios digamos, hierofánicos, ¿no? Es decir, cómo hay un tiempo sagrado, ese tiempo sagrado se puede recuperar ritualmente y en el momento en que se produce esa recuperación ritual, el creyente puede vivir esa experiencia de lo sagrado. Bueno, pues esto que lo he resumido yo de una forma muy tosca, pero probablemente mucho más sencilla, eso es constante. Es decir, en una misa católica,
La consagración es un ritual que permite volver al tiempo sagrado de la última cena y por lo tanto ahí hay un eterno retorno. Todos los días que asiste a una liturgia un católico practicante está asistiendo a un eterno retorno. Y este ejemplo muy sencillo que hemos puesto para la religión católica lo podemos ampliar a cualquier otra religión. Por otro lado, el IAD en lo sagrado y lo profano también nos dice que este fenómeno del eterno retorno en un momento determinado se vacía del sentido de lo sagrado y de pronto simplemente lo que te interesa es el retorno. Es, por ejemplo, la conmemoración de cualquier aniversario. Todos nosotros estamos constantemente celebrando el año nuevo, celebrando cumpleaños, celebrando todo tipo de aniversarios, de se ha cumplido no sé cuántos años de que hicimos esto o que se fundó tal cosa. Perseguimos el eterno retorno. ¿Por qué? Porque al final es un ejercicio de memoria muy gratificante, reactualizar un acontecimiento que fue esencial en la historia personal o de las sociedades. Entonces, creo que el concepto como categoría de eterno retorno es absolutamente sólido, es indestructible. Por más que uno sea un ateo arredomado, pues mira, el 1 de mayo, fiesta proletaria de los trabajadores por excelencia, es un eterno retorno también. Totalmente de acuerdo. ¿Y cuál consideras que es la obra más decisiva de Eliade y por qué? Tengo varias respuestas. Para un joven que no ha leído nunca Eliade, o no tan joven, para una persona que nunca jamás en la vida ha leído a Mircea Eliade y quisiera empezar a indagar, a explorar, le aconsejaría sin duda lo sagrado y lo profano. Yo creo que lo sagrado y lo profano es el libro donde todo el pensamiento de Mircea Eliade está, digamos, desplegándose con categorías muy instrumentales y muy fáciles de entender. Si alguien quisiera acercarse al conocimiento oceánico que tenía Mircea Eliade de todas las religiones, pues este tratado de historia de las religiones es fundamental. Ya hay ediciones más modernas con tapadura y que no se deshojan como son estas mías, que están además subrayadas desde los años 70 con muchísimo cuidado, pero como yo abra mucho, el libro se me va a deshojar. Pero si otra persona deseara buscar un tema que Eliade haya trabajado de una forma exhaustiva y minuciosa, para mí este libro del chamanismo es un libro extraordinario. Este libro lo publicó el Fondo de Cultura Económica, es un clásico y es un libro pues, que sirve para analizar pues, todas las culturas arcaicas y sus religiones, sean mesoamericanas, sean africanas, sean europeas, y pongo esos tres títulos como referencias. Pero luego Eliade tiene una obra literaria, luego Eliade tiene memorias, luego Eliade tiene diarios, entonces todo eso está al alcance del curioso y por supuesto los libros que escribió sobre el yoga, ¿no? A mí me parece que el yoga, Yoga y Libertad tiene uno de ellos, por ejemplo, es un libro que está muy bien. Tiene otro libro sobre las técnicas del yoga, pero también es bueno que tu audiencia sepa que han existido en los últimos años iniciativas para tratar de poner en entredicho la figura histórica de Eliade, es decir, cuando Eliade era joven simpatizó con grupos fascistas, con grupos que perseguían a los judíos. Y es verdad que cuando Eliade era muy joven estuvo en contacto con estos grupos. De hecho, un intelectual rumano, Mihail Sebastian, ha sido el que más ha escrito sobre esos años de Eliade. Pero a mí me parece que hoy en día estamos como deseando cancelar constantemente a muchas personas y no estamos atendiendo a que vamos a juzgar a Eliade, un hombre con una obra extraordinaria
que falleció pues, a una edad muy avanzada por las cosas que supuestamente pensaba antes de cumplir los 20 años. Y creo que debemos ser mucho más razonables a la hora de analizar lo que era la Europa en general, pero la Rumanía en particular, de los primeros 20 años del siglo pasado, y que además Eliade no fue el único personaje que se vio en esa situación. También el escritor alemán Günter Grass, premio Nobel y uno de los grandes referentes de la izquierda europea, reconoció que cuando él tendría 16, 18 años, estuvo prácticamente vinculado a todos estos grupos de nazis, porque era lo que estaba ocurriendo en Alemania en ese momento, ¿no? Entonces, creo que a Günter Grass lo recordamos y lo respetamos por la obra literaria que nos ha dejado. A Heidegger lo respetamos pues por la obra filosófica que nos ha legado, y a Mircea Eliade pues también lo respetamos y lo veneramos por esta maravillosa producción académica que nos ha dejado, con independencia de esos años de juventud en los que estuvieron estos tres muy cerca de ideas que hoy pues no nos duelen prendas a decir que repudiamos, pero que en esa época era muy complicado tomar esa decisión. Sí, y yo creo bueno, que Eliade demostró muchísimo tiempo durante el resto de su vida la transformación que también había hecho personalmente. Entonces no se puede juzgar, ¿no?, a cosas que no hemos puesto en nuestros pies ni en nuestra piel. No, y en todo caso, pues si vamos a cancelar a Mircea Eliade, pues cancelemos también a Günter Grass, ¿no? O sea, Sí, es decir, o sea, a todos, ¿no? a todos. Eliade defendía la idea del homo religius, ¿no? ¿Y cree que esta noción sigue vigente en un mundo cada vez más secularizado? Sí, la idea del homo religiosus me parece muy válida. De hecho, esta anécdota es casi hasta chiflada, ¿no? Cómica, pero cualquiera que busque en internet la Iglesia de la Fuerza se va a encontrar con que hay más de 3 millones de personas repartidas entre Reino Unido, Estados Unidos y Australia que creen en la religión de la fuerza de la Guerra de las Galaxias, que han construido incluso una catedral, que se visten como si fueran caballeros Jedi, que se arman con espadas láser, que por supuesto no tienen láser, y que simple y llanamente, pues, por esa especie de nostalgia de lo absoluto que dice Steiner, algunos se acercan al yoga, pero otros crean estas cosas estrafalarias, ¿no? Entonces, el homo religiosus es una realidad porque en la condición humana lo que hay es esa necesidad de búsqueda de una trascendencia que puede ser articulada, que puede tener una dimensión teológica, pero que en algunos casos se manifiesta, pues, si en el siglo, imagínate, en el siglo XVI, XVII, en superstición, pues en el siglo XXI, en estas especies de caricaturas o parodias religiosas, ¿no? La verdad es que sí. Y, Fernando, ¿qué has aprendido de Eliade sobre literatura, mito, espiritualidad, ¿no?, que haya marcado tu escritura o pensamiento? Bueno, sigo aprendiendo, es decir, Eliade es inagotable. En muchos de mis libros de relatos, de mis ensayos, está presente el interés por el mito, el interés por lo sagrado, el interés por los rituales, el interés por el tiempo y el eterno retorno, por la semántica de lo sagrado, es decir, cómo hay lugares que quedan cargados de significado. Y mira que lo digo en una época en la que cada vez tienen más importancia los llamados no lugares. Estos que el antropólogo francés Marc Augé les dedicó un libro. Hoy en día hay una serie de espacios en el mundo que son homogéneos, que son iguales. El infierno de lo igual, que diría Byung-Chul Han, el coreano, y que son pues las estaciones de metro, los duty free de los aeropuertos, los polígonos industriales. De cualquier lugar del mundo son todos iguales, y estos son los llamados no lugares. Pero frente a este auge del no lugar, a mí la idea de un lugar cargado de significación
Mircea Eliade acuña la expresión axis mundi, un lugar que es el centro del mundo. Eso es algo que para mí sigue siendo absolutamente vigente. Es decir, yo siento que en muchas ciudades del planeta me he sentido en el centro del mundo, entendiendo por mundo no un espacio geográfico, sino un mundo relacionado con mis gustos, con mis querencias, con mis obsesiones. Si voy a Buenos Aires y veo la casa de Borges, pues yo siento que estoy en el axis mundi borgiano. Si me voy a Liverpool y voy al Cavern Club, estoy en el axis mundi de los Beatles. En fin, el axis mundi como concepto es absolutamente patrimonio de Eliade y por lo tanto a mí me parece que el concepto de héroe, la categoría del héroe con la que Joseph Campbell trabajó para escribir El héroe de las mil caras, un clásico del año 58, The Hero of Thousand Faces. Todo eso se lo debemos a Eliade, es decir, que no hablo solo por mí. Siento que Eliade nos ha fecundado a muchísimos escritores, humanistas, investigadores de diferentes generaciones, de diversos idiomas, tantos como hablaba el propio Eliade. Pues es curioso, Fernando, porque te gustan los Beatles, ¿no? Y los Beatles también tuvieron muchísima conexión con India. Absolutamente, sobre todo con el gurú Maharishi, Sí. que quiso ligarse a la hermana de, por Dios, ya me acordaré el nombre, ¿era Mia Farrow? ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser. Pues George Harrison fue realmente de ellos. George Harrison fue quien más apegado estuvo a... Sí, porque de hecho aprendió a tocar el sitar y lo empleó, por ejemplo, aparece en el disco Revolver. En Revolver aparece por primera vez ya el sitar y luego pues lo utiliza en muchísimas canciones, ¿no? Y también estuvo unido mucho al escritor y profesor Joan Mascaró, el profesor de sánscrito, que fue de Palma de Mallorca y estuvo estudiando sánscrito en Ceilán y de allí estuvo en la Universidad de Cambridge como profesor de sánscrito. Y de hecho, George Harrison, cuando lo conoce a Joan Mascaró, le dedica un disco, le hace una canción. Pero eso es cuando ya estaba separado de los Beatles. No, todavía estaba con los Beatles, estaban juntos. Y entonces una de las canciones de Harrison del sitar está dedicada a este profesor, ¿no? Sí, o sea, se la escribió justamente para él. Pues mira, algo más que aprendo que la buscaré, porque las canciones de Harrison que llevan sitar, pues no son muchas, o sea que la localizaré muy pronto. Sí, te la paso porque no me acuerdo cómo se llama, pero te la paso y te la digo. Y por último, para terminar la entrevista, Fernando, si Eliade viviera hoy, ¿qué pensaría del yoga contemporáneo y su comercialización mundial? Yo pienso que le horrorizaría, aunque creo que él ya vivió, digamos, ya le tocó vivir, él fallece en el año 86. Yo creo que a Eliade pues ya le tocó asistir en los años 70 a toda una banalización, ¿no? Porque todos estos, por ejemplo, los grupos de los Hare Krishnas, que fueron muy importantes en California y en otros lugares, los mismos Beatles cuando van a la India, pues no solamente se impregnan de todos estos grupos que has mencionado, sino que también buscan otras cosas que ya no vienen al caso, pero digamos el mundo occidental se acerca a Oriente y se queda solo con lo que podríamos llamar una técnica, una herramienta, pero eso, como tú bien dices, no es algo que no va a pegar sobre las costumbres a las que no has renunciado. Entonces, pienso que Eliade lo que más le horrorizaría pues sería, no sé, el mindfulness, por ejemplo, ¿no? que ya es, digamos, la fase superior de la banalización de todo esto, ¿no? Pero que cada vez está más ampliado, ¿no? Es decir, la gente cree que puede vivir una sexualidad oriental, una alimentación oriental, una gimnasia oriental,
pero completamente desvinculada de lo que es la espiritualidad oriental. Entonces eso no pega ni con cola y por supuesto Eliade, y no solo Eliade, si no recuerdo mal, José Antonio Marina también le ha dedicado muchísimas reflexiones a este tema en un libro que se llama ¿Por qué soy cristiano?, donde habla del auge de lo oriental en el mundo católico, cristiano, europeo contemporáneo. Entonces sí, Eliade vería todo esto con muchísima perplejidad, pero creo que algo de esa perplejidad ya la llegó a manifestar o expresar cuando vivía. Yo estoy de acuerdo contigo porque, primero, mindfulness, ¿no? Es no una banalización, pero es algo que es parte del budismo, o sea, conciencia plena, ¿no? Es uno de los pasos que se hace en la meditación budista y que se trasladó, ¿no?, a Occidente para quitarle ese sesgo oriental, ¿no?, y pusieron mindfulness, que queda occidentalmente mucho mejor, y que, por ejemplo, personas puedes como... hacer un máster ya en mindfulness. Sí. O sea, yo, de hecho, tengo uno por la Universidad de Madrid, o sea, lo he hecho, mindfulness y gestión emocional, porque aunque he hecho... Ya, imagínate, un máster en emotional management, ¿no? Es una cosa ya cada vez más académico suena. Sí, sí, pero porque lo tienes que... O sea, yo lo he hecho porque aunque yo he estudiado y tengo un grado en historia del yoga e historia de las tradiciones índicas sobre el budismo, jainismo, el Vedas, Upanishads, y entonces cuando te encuentras que, bueno, que eso no vale porque realmente a Occidente se traslada el mindfulness como algo realmente valioso, ¿no?, y no lo demás, por el sesgo que está marcado, o también las prácticas de yoga. Siempre ha sido maestro y alumno, no ha sido clases grupales. Claro. O sea, Eliade estuvo 3 años con un maestro. Exactamente. Y que lo primero que le dijo es sal a mendigar. Y Eliade se pasó prácticamente el primer año mendigando para poder comer. Y formaba parte de su enseñanza. Exacto. Entonces, esa tradición... Ahora te denuncian. Si tú eres uno de mindfulness, mandas a la gente a mendigar, te denuncia. Sí. Pues nada, esperemos que esto cambie y bueno, también está bien, ¿no?, que para aquellas personas que no se puedan introducir algo más, aquellos cursos de mindfulness también le dan esa capacidad, ¿no?, de estar en el momento presente, que es donde debemos de estar y es donde se vive, Fernando. Sí, cualquier, digamos, actividad que proporcione, pues, en fin, paz, serenidad, tolerancia. Yo no estoy en contra de nada de eso, pero sí creo que es importante llamar a las cosas por su nombre exacto y separar los campos semánticos de forma correcta. El yoga no es una religión, pero por otro lado, el yoga es lo que le ha permitido a la tradición religiosa de la India durante milenios incluso evolucionar, cambiar de signo, pero siempre se ha mantenido allí, para poder tener esa conciencia de lo sagrado, esa vivencia de la hierofanía. Es importante esa actividad que está vinculada a la condición material del ser humano. Muchas gracias, Fernando. Darle las gracias también por mi parte a la Universidad de Loyola por habernos dejado este espacio para poder entrevistar a Fernando Iwasaki y esperemos tenerlo otra vez con nosotros. Y muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti, Alexandra.